Aunque en el trading se habla mucho de números, realmente no se presta la debida atención a este juego de probabilidades. No se trata de aplicar ciertas fórmulas mágicas que nos den ciertos resultados, sino de entender bien los denominadores comunes que pueden afectar incluso a la expectativa de pago de cada operación. Así pues, hablaremos de ciertos aspectos y conceptos relevantes que pueden afectar a cada una de nuestras operaciones y de cómo aplicar ciertas técnicas matemáticas para poder potenciar los resultados y estar estadísticamente por encima. Ponemos a pensar un poco acerca de en qué consiste esto de las probabilidades, ¿no? Muchos tenemos en la mente estos juegos de azar, pues ya sea la ruleta, los dados, el casino en general, y cuando nos ponemos a detallar cada uno de los aspectos que intervienen, vemos que el jugador puede, bueno, de alguna forma tener un mayor o menor acierto en base a ciertas circunstancias que pueden estar teniendo delante y el cómo pueda gobernarlas, el cómo pueda ejecutarlas, pero al final vemos que también está más supeditado a lo que esté sucediendo externamente que a lo que él quiere hacer. Por mucho que él desee que un dado salga, pues no va a salir. Sí que es verdad que si tenemos una mano buena de póker y sabemos jugarla, pues puede ser que nos consiga dar algún premio, pero no va a suceder siempre. Y también tenemos que ir de alguna forma esgrimiendo con el resto de, bueno, en este caso juegos que podríamos estar detallando. Cuando hablamos de los juegos de azar, nos ponemos en mente con personas bueno, tan importantes y prominentes como Sheldon Adelson, que es el dueño de megacentros importantísimos de azar, bueno, no solamente de Las Vegas, y bueno, incluso Las Vegas Sands también, sino lo que hay ahora mismo bueno, en Dubái, en Emiratos Árabes, etcétera, es, bueno, magnificencia, porque realmente las empresas Sands son de las más grandes que hay en el mundo y mueven millones y a veces si computamos todo podremos estar hablando de casi billones a lo largo del año. Entonces, todo esto es algo que no podemos evadir, que está ahí. Lo que no debemos hacer o no deberíamos estar haciendo es, bueno, no, ¿se me escucha bien? Porque hay por aquí alguien que me está diciendo que no me escucha. Si el resto me escuchan, yo sigo sin ningún problema. Pero si no, aquí este señor Adolfo, pues bueno, espero que puedas alinear con las teclas adecuadas para que puedas escuchar, porque el resto nos está diciendo que sí, que efectivamente se escucha. Vale, pues nada, pues seguimos adelante. Adolfo, espero que después puedas ver también la review que vamos a dejar por Telegram o quizá por Instagram también para que podáis revisarlo, ¿vale? Como digo, cuando estamos viendo todo esto y todo lo que mueve, no podemos cometer el fallo de pensar que el trading es igual. Aun cuando está supeditado a mucho de lo que puede suceder alrededor de él, debemos de entender que hay algo diferente en cuanto a las matemáticas que podemos ejercer ahí dentro. Ya no solamente a las matemáticas, sino en general a un concepto muy importante sobre el cual vamos a hablar todo el rato, que son, en este caso, empezando por la esperanza matemática y sobre todo, pues luego ya llevándolo a una parte un poquito más compleja con respecto a la parte numérica. Mirad, esto es un concepto muy sencillo y a la misma vez muy útil para poder medir la probabilidad que tenemos nosotros de ganar a largo plazo cuando nosotros estamos tomando decisiones dentro de un juego, sea el que sea. Vamos a suponer que si asemejáramos el trading o las inversiones a este tipo de juego en el que estamos intentando tener también probabilidades de ganar o de perder, porque eso sí que tiene similitud, en definitiva lo que vamos a hacer con esta esperanza matemática es conocer nuestra ventaja estadística, conocer hasta dónde nosotros vamos a poder llevar la modalidad de nuestro juego en el momento en el que pueda estar favoreciéndonos y en cada tramo saber y distinguir si estamos en una posición de estar a favor o no. Por ejemplo, si estuviésemos pensando en el juego de la ruleta, sabemos que hay 36 posibles resultados numéricos que se pueden ir repitiendo y se pueden ir combinando y se pueden conmutar aleatoriamente a lo largo del tiempo y con ellos son con los que tenemos que trabajar. Cuando nos ponemos a referir con esa esperanza matemática que necesitamos, siempre y cuando nosotros tuviésemos esas 36 tiradas, esas 36 veces, ¿no? de posibilidad de apostar algo, sabemos que incluyendo el cero y el cero doble ya no son 36, sino que tendríamos incluso 38. Es decir, tenemos una probabilidad entre 38, cuando estamos jugando la ruleta, de ganar. Es decir, el 2,63% de las veces vamos a ganar. El resto vamos a perder. Es decir, más del 97% del tiempo o de las probabilidades van a ser de fallar. Así que cuidado,
que independientemente de la selección de un número, arrancamos ya con un 97% de estadística en nuestra contra. Entonces, cuidado porque ya tendríamos que estar ganando muchísimo. Y cuando hablo muchísimo de muchísimo, incluso compensar todas las pérdidas cuando hemos tenido un 97% o más en contra de ese 2 o 3% que pudiese haber a favor. Así que cuidado con esto, es un dato bastante importante. Tenemos que ponernos la tesitura de la realidad y esta es una realidad que necesitamos irremediablemente entender muy bien, ¿vale? Bueno, si nos ponemos a pensar no solamente en esto, sino que la esperanza matemática nos aporta ese nivel de riesgo, por un lado, y de cierto, por otro, y que conmutado nos está dando ese cálculo llamado esperanza matemática, y que multiplicando esa probabilidad de ganarlo, nosotros, incluso luego restando la probabilidad de perderlo, vamos a tener un resultado que va a ser esa esperanza. Bueno, si hacemos la operación aquí en esto que acabamos de mencionar, nosotros tenemos en este caso que esos 2,63% por esas 36 posibles tiradas o veces que podríamos estar teniendo el acierto, menos esas 97,37% de las veces que tenemos de perder, aunque nada más que sea una vez, pues nos da una esperanza matemática positiva negativa del 2,69. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que tenemos un porcentaje negativo de que esto vaya a darnos rentabilidad. Entonces, en el corto plazo estaríamos perdiendo irremediablemente y solamente en el largo plazo existe, pues, de vez en cuando alguna probabilidad de que nosotros estemos ganando o que estemos avanzando, ¿no? Entonces, sabiendo esto, el buen trader lo que hace es enfrentarse al mercado, ya trasladándolo al trading, con la probabilidad de su lado, o debe hacerlo con la probabilidad de su lado. Y esto se debe a que él debe o mejor dicho, esto se da a que él debe de tener esa esperanza matemática positiva, esas probabilidades de trading alineadas a su lado. ¿Y cómo podemos nosotros saber si esas reglas son adecuadas y tienen o no esa esperanza matemática positiva? Pues básicamente haciendo cálculos muy sencillos, cálculos que nos están ayudando a determinar si nosotros en todas esas operaciones que hemos realizado, sin cambiar nada, obviamente son las mismas, hacemos esa posicionamiento cuando se produce ese filtro y repetimos en el tiempo. Porque si obviamente no estamos haciendo lo mismo, no podemos tener un cálculo estadístico ni podemos evaluar esos resultados, ¿vale? Pero cuando estamos haciendo lo mismo, ya tenemos mucho más claro el que ganar en el largo plazo, ya que conozco mi ventaja estadística en el sistema, puede ser más fácil si yo alineo respecto a esos filtros, a esas probabilidades que me van a dar la ventaja estadística. Entonces, hay un punto importante cuando nosotros somos capaces de poder vincularnos a la siguiente operación. Cuando somos capaces de saber si vamos a ganar o vamos a perder y si estadísticamente estamos más favorable o menos favorable. Por lo tanto, si yo tengo mis reglas de mi sistema y mantengo las reglas de mi sistema idénticas en cada vez, la investigación que yo puedo hacer es mucho más acertada que si simplemente voy variando. Pues en algún momento cambiándole aquí o allá cualquiera de los parámetros, ¿no? Entonces, primero, no debemos de cambiar ese tipo de cosas para poder evaluarlo. Segundo, tenemos que ir tomando cada uno de esos resultados que han sucedido en el pasado e ir comparándolos para saber si hay una desviación de aquello que nosotros estamos ahora mismo registrando, ¿vale? Además, tenemos que distinguir, bueno, entre las probabilidades que nos plantean diferentes sistemas de trading para poder operar y por ello, pues, elegir el que más nos convenga. Por ejemplo, es diferente tener un sistema, por ejemplo, no sé, de breakout, un sistema de grid o un sistema, por ejemplo, tendencial, como el que posiblemente pues, podamos estar ahora mismo refiriendo. De hecho, pues para los compis de Instagram, pues vamos a ponerles para que puedan verlo. Si os dais cuenta, estamos teniendo la posibilidad de que un sistema inercial que va siguiendo al precio pues nos esté dando ciertos resultados. Ciertos resultados que al final mantienen un alto ratio de beneficio porque cuando gana, que son muchas veces, gana más en el tiempo que lo que pierde, que son la minoría de las veces. Entonces al final lo que estamos haciendo que es teniendo un sistema más o menos consistente en el que, bueno, como hacemos prácticamente en el trading manual, en el que habitualmente ganamos más número de ocasiones que perdemos y que cuando ganamos, ganamos un poquito más de porcentaje cuando perdemos. Al final, pues la suma es fácil de identificar y es favorable porque estamos metiendo más en el saco
que el que está saliendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que podemos tener en cuenta cuando estamos hablando de un sistema inercial y obviamente cuando estamos refiriéndonos a esas matemáticas del trading, ¿vale? Si respecto a este sistema de trading, si todas las operaciones que nosotros hemos realizado sin cambiar nada, podemos evaluarlas como un concepto claro de cuándo ganar, obviamente a largo plazo, yo ya sé porcentaje de las veces que voy a estar ganando frente al que no. Por ejemplo, yo conozco de los métodos que he creado, pues el porcentaje de acierto que tienen llevado en el tiempo, llevado en una temporalidad o en otra, incluso combinándolo con otra serie de estrategias, aunque no sea súper exacto al porcentaje exacto, pero más o menos en un, bueno, en un más menos 1% más o menos, sí que conozco cómo se comportan. Por ejemplo, aplicando el método iceberg con una efectividad de una técnica de piramidación, bueno, ya lo dimos, por ejemplo, en la ponencia que tuvimos el sábado y lo demostramos. Ahí, pues, combinado con por ejemplo, el macro y el micro, hay alrededor de un 180% de rentabilidad en el año y combinándolo con unas fases micro más la piramidación hay más de un 200%. Entonces, esto es algo que dependerá de muchos factores, obviamente, pero habitualmente es algo que se repite en el tiempo. Cuando hablamos solamente de aplicar el método iceberg, sabemos que tendrá una probabilidad de más del 80% y eso se traduce en una rentabilidad, pues obviamente mínimo de un 70% en adelante en aquellos que lo lleven a rajatabla durante todo el año. Hablamos de calibres fijos y también diferenciados entre macro y micro, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de todo esto, tenemos también que entender que, o mejor dicho, distinguir entre las probabilidades que plantean esos diferentes sistemas también con respecto a la probabilidad de acertar. Es decir, si yo tengo un sistema que me da una probabilidad de acertar del 30% de las veces frente a un 70% que pierde, yo tengo que calcular esto y saber, por ejemplo, que si tuviera la probabilidad de un 30% de acertar y que cada vez que gana 3,7 veces más de lo que pierde, su esperanza matemática positiva es completamente diferente a la otra que sería lineal. De hecho, esta que acabamos de mencionar, pues es muy sencilla. Yo pongo el 30% de acierto con el 70% de los fallos y cada vez que acierta, vamos a asignarle, por ejemplo, 350 euros cada vez que acierta, ese 30% de las veces. Y cada vez que pierde, pues un stop pequeñito, bueno, pequeñito, menor, de 95 euros, entonces yo sabría que mi ratio es un 3,7% a 1. Es decir, o un 3,70 a 1. Es decir, cada vez que pierdo, voy a estar perdiendo 1 todo el rato, pero cada vez que gano voy a estar ganando 3,7 veces lo que he perdido. Es decir, esas R's que a veces mencionamos, que no es más que nuestro punto de entrada, nuestro punto de stop, y por lo tanto el avance que tenga el mercado pues ha multiplicado tantas veces, tantas unidades de riesgo que nosotros teníamos, ¿no? En este caso, pues la esperanza matemática sería pues muy sencillo. 0,3, que es básicamente ese 30% por esos 350 que nosotros tenemos de acierto, menos el 0,7, que es básicamente los fallos, por el 95%, perdón, 95 euros, que es la cantidad que, bueno, en este caso perdemos, ¿no? Al final, pues tenemos un resultado positivo de 38,5, ¿no? La esperanza matemática positiva, pero ojo, porque este sistema tiene un grado alto de acierto porque cuando gana más, es muy ganador, pero cuando pierde, no es que pierda poco, y también pierde el 70% de las veces. Entonces, en poquito que nosotros variásemos esta estadística cambiaría totalmente y empezaremos a estar por un terreno negativo que no nos conviene, ¿no? De hecho, podemos hacer una prueba muy sencilla. Si nosotros decimos que nuestra esperanza matemática positiva, vamos a mostrarlo también aquí a los amigos de Telegram. Bueno, ese acierto es del 90% y tengo el 10% simplemente de fallos, aparentemente pensaríamos un 90% de acierto, pues 10% de fallos, pues va a ser ganador. Pero si el acierto es muy pequeñito, 275 euros comparado con que cada vez que pierdo son 2.700, el ratio es 0,1 a 1. Es decir, ni siquiera, bueno, aproximadamente el 10% de lo que estoy dispuesto a perder es lo máximo que ganaría. Y como veis aquí, la operación sería de esperanza matemática positiva muy sencilla. 0,9, que sería el 90% de acierto, por esos 275 euros, que es la cantidad de cuando acierto, menos 0,1, que es básicamente ese 10% de los fallos, por los 2.700 euros que cuesta cada vez que fallo. Al final tendríamos una esperanza matemática positiva negativa de menos 22,5. Entonces, esto
es simplemente para que seáis conscientes de cuán importante es que nuestro sistema sea ganador en cuanto a porcentaje, pero ganador también estadísticamente y ganador en cuanto a cuantía. Es decir, tiene que ser ganador en cuanto a porcentaje y en cuanto a cuantía, las dos cosas, porque si no, corremos el riesgo de que uno al otro estén llegando a un punto en el que no se sostengan y al final se dé la vuelta y bueno, nos pase por encima y obviamente esto es lo que no queremos por nada del mundo, ¿no? De hecho, esto cuidado porque es fácilmente falsificable. Ojo, ojo con esto porque, y aquí lo muestro, básicamente esto le sirve a mucha gente para crear una estadística falsa, crear la ilusión de que un sistema de ganador cuando no lo es, ¿no? Esto es algo que habitualmente hemos visto, pues, bueno, sobre todo en algoritmos y muchas personas que tienen una publicidad muy agresiva de un sistema de trading donde exponen resultados, posiblemente manipulados en el tramo solamente que se presentan, etcétera, etcétera, ¿no? Esto fue uno de los motivos por los cuales yo desde hace ya 2 años estoy compartiendo diariamente los resultados. Es algo que no he querido hacer en mi vida desde hace muchísimos años. Me lo han planteado en diferentes ocasiones y era algo que incluso es que hoy en día no me gusta, ¿vale? No me gusta, pero lo hago para que la gente vea, para que puedan comprobar, para que puedan identificar que lo que se enseña, que lo que se muestra, que lo que se indica que se hace, al final el mercado, pues bueno, no todas las veces, pero la mayoría de veces el mercado lo premia y podéis verlo, ¿no? El cuándo lo premia, el cuándo no, el qué premia, el qué no, en qué cuantía, en cuándo fallamos, cuánto es lo que fallamos, cuánto es lo que acertamos y al final pues lo tenéis ahí. Incluso la cuenta grande que estamos llevando también, que está auditada, incluso que pudieron, bueno, ver aquellas personas que asistieron al evento por dentro, es algo, ¿no? Que está ahí y que no se puede manipular, que está evidentemente en abierto público para todos y que se puede ver, ¿vale? Pero bueno, no entremos en esta parte, pero sí en la que tengáis mucha prudencia para poder sopesar, ver y de alguna forma evaluar de una forma concienzuda y profunda todo aquello que os presenten, incluso que podáis ver un largo recorrido, ¿no? No es cuestión de ver una posición, ni 10, ni una semanita de trading, no, no. Aquí hay que verlo a lo largo del tiempo en diferentes situaciones de mercado, en diferentes temporalidades, en diferentes activos y obviamente que podamos estar viendo también pues otros factores, otros datos que se pueden destacar, ¿vale? Por ejemplo, el profit factor, incluso el drawdown relativo y absoluto, los flotantes, es decir, hay muchísimas cosas que se deberían de evaluar, ¿vale? Bueno, no me voy a meter en ese tipo de lío, pues para no liaros a vosotros ni enrollarme mucho, pero sí que es importante que sepamos, como traders, cuáles son nuestras probabilidades, ¿no? Y cuál es el porcentaje de incertidumbre que nosotros tenemos en el trading cuando nosotros ponemos las probabilidades de nuestro lado y cuando no las ponemos, ¿no? Cuando yo tengo las probabilidades de mi lado, yo sé que hay un altísimo grado de probabilidades de que yo saque la operación bien. Porque con un poquito de gestión que le preste y atención, al final esa operación va a ir casi casi sola. Si va a ir bien, va a ir muy bien. Y cuando no vaya a ir tan bien, esa gestión me va a hacer que vaya, pues quizá un poquito menos mal. Un poquito, digamos, más maquillada o decorada o con menos pérdida, ¿no? Al final es lo que el gestor está haciendo en ese momento crítico, aun cuando no olvidemos que la base, lo que es la columna vertebral debe de ser que el sistema sea correcto, que el método que estemos aplicando sea ganador y que obviamente sepamos cómo emplearlo en todas las circunstancias que vayan sucediendo, ¿vale? Bueno, en resumen, si enfrentamos el mercado, tenemos que entender que hay ciertas probabilidades que van a estar en nuestra contra todo el tiempo, siempre, sin que nosotros, aunque nosotros no queramos, van a estar ahí, y otras tantas que van a estar favorables o no en nuestro ratio de acción, sobre todo cuando somos conscientes de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Incluso muchas veces sucederá que a lo largo del camino estamos sintiendo que como que estamos jugando, como que nos permitimos que las emociones tomen el control de vez en cuando y esto resta probabilidades. Entonces, mi consejo siempre, al igual que le digo a los alumnos, es que eliminemos durante el tiempo que estamos haciendo trading esta parte personal mía que yo tengo o de que yo quiero salirme con la mía o que yo quiero estar pensando que yo tengo la razón o que lo que yo estoy viendo es lo que se va a producir, etcétera, etcétera. Porque eso es un engaño del mercado, ¿no? Yo me tuve que plantear hace muchos años si yo quería tener razón o ganar dinero. Y
la mayoría de veces tenía razón, pero veía que cuando no tenía razón me quitaba el dinero que cuando tenía razón me había dado el mercado, ¿no? Entonces tuve que decidir entre querer tener la razón o directamente ganar dinero. Y llegó un momento donde tuve que romper mi ego y decir, no, no, si a veces no está alineado con lo que yo pienso, pues mala suerte. Pero lo que tengo que hacer es seguir disciplinadamente el método, seguir aquello que yo sé, básicamente guiado por el price action, pues seguir la normativa que me marca el precio y acudir a aquello, aunque yo no me lo crea, que sé que es así, ¿no? De hecho, pues incluso diseñé lo que es la teoría de los tontos, básicamente el seguimiento secuencial o inercial que pueda tener el precio, para poder llevarlo, pues al final, aunque yo no lo quiera, a la parte, digamos, robótica, en el que yo estoy todo el rato haciendo lo mismo de una forma muy mecánica y que no interviene mi opinión. Simplemente es obedecer las señales del mercado. Bueno, pues cuando somos capaces de hacer esto, le estamos ganando la partida al mercado, y si no lo estamos haciendo, game over. Se acabó la partida. Se acabó la partida, pero además de una forma radical, ya que es cuestión de tiempo de que el mercado te ponga en tu sitio y que al final termines perdiendo la partida. Perdiendo la partida de muchas formas. Porque vas a empezar a tener o acumular muchas pérdidas que van a sobrepasarte, ¿no? E incluso si no tienes el cuidado de que como trader trabajas tu mentalidad, si no eres capaz de poder entender que tenemos, bueno, que evadir las invitaciones que el mercado, incluso a veces muy agresivas, nos da, de que nosotros tomemos revancha, de que nosotros estemos todo el rato marcando pues un antes y un después en querer poner nuestras emociones ahí dentro, entonces tenemos el problema, al igual que le sucede a miles de personas, que al final pasamos, aunque puedan tener las actitudes de ser ganadoras, pasamos a la parte perdedora porque no nos hemos controlado nosotros mismos. El no gobernarse a uno mismo en el trading significa pérdidas. Todo el rato, ¿eh? Puede ser que la de hoy no, pero las siguientes 99 sí. Y así una y otra vez, ¿no? Así que hay que tomar una decisión. ¿Quieres ser un trader o quieres ser un jugador? Hay que decidir. ¿Quieres tener la razón o quieres ganar dinero, ¿no? Es un poco lo que yo me tuve que plantear. Y si no, pues ya sabes lo que sucederá. Es game over. Se acabó la partida y tendremos una grandísima decepción con nosotros mismos que nos va a condicionar mentalmente para las siguientes ocasiones. Entonces, ya no se trata de haber perdido dinero, ya no se trata de que nosotros estemos fastidiados, sino que vamos a estar condicionados para las siguientes, ¿vale? Y aquí quiero adelantarme un poquito. En la siguiente parte de este webinar, que va de lleno en lo que son las matemáticas del trading, ¿no? El cómo un ganador debe tener una parte, digamos, bueno, sin sentimientos. Es que no sé cómo describirla, pero básicamente muy racional o muy lógica. Nos vamos a centrar solamente en la parte estadística, donde la estadística, si es positiva, nos va a permitir seguir avanzando, nos va a permitir que sigamos teniendo la materia prima para que podamos seguir implementando, para que podamos seguir escalando, para que podamos seguir siendo estables y consistentes. Y si no lo tenemos, tenemos un gran problema, ¿no? Ya que lo que sí podemos afirmar es que como tengamos un ratio inferior al 1-1 en adelante, que deberíamos estar tomando, o incluso podamos, como decíamos antes, sobregirar un poquito la estadística, porque estamos concediendo a la parte de pérdidas más cuantía que la que le corresponde, al final es cuestión de tiempo de que el mercado le vaya dando la vuelta a la partida y lo que aparentemente es una estadística positiva vaya a ser negativa y viceversa, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuando hacemos una entrada, el stop inicial, obviamente el trabajo que se le da a ese stop, es decir, un poco cómo gestionarlo, pues ya sea una técnica de barrido, llevándolo a empate, incluso sacando un parcial, etcétera, es decir, haciendo algo que nos ponga la ventaja estadística de nuevo. Más que nos ponga que pueda compensar que si la ventaja estadística que teníamos se vuelve en nuestra contra, ahora no va a ser tan decepcionante, no va a ser tan limitante ni tan perjudicial porque nosotros lo hemos provocado para que sea un poquito más favorable, ¿no? De esa forma es, bueno, cuando vamos compensando, hay una línea de crecimiento bastante grande en todo ello y voy a mostrar algunas de ellas para que las veáis. Eso es. Para que veáis un poquito cómo vamos pasando de una a otra. Venga. Esto va a ser bastante interesante. Mirad,
A nivel estadístico, cuando somos capaces de poder implementar, aunque solamente sea un sistema a nivel lineal, pues veis, no todo el tiempo, porque hay subidas y bajadas, hay momentos un poquito más condicionantes, pero finalmente, pues lo llevamos en el tiempo, esta fue prácticamente de unos 9 meses, empieza a subir el precio, ¿vale? Cuando lo llevamos con otra serie de ratios y dejamos llevar un poquito más adelante con una gestión diferente, por ejemplo, la de antes era simplemente a stop o a TP y esta ya es que hemos movido a break-even la mayoría de ellas cuando ha llegado a cierto nivel, pues ya pasamos un poquito más arriba, ¿vale? Bueno, seguimos adelante. Como os decía, hay fórmulas en las que podemos llevar el precio a mejor, como por ejemplo las técnicas de piramidación, pues un 100% o más. Y luego, pues cuando somos capaces de vincular esos disparos micros con esa piramidación, pues entonces estamos llevándolo, pues obviamente hay periodos, como veis aquí, o incluso aquí, donde el precio pues no nos está dando la razón en el sentido de que estamos sobreviviendo esas semanas o esos días en el que, como digo, pues estamos teniendo oportunidades donde el precio va a arrancar, pero luego te quita lo que te había dado. Y básicamente vas sobreviviendo hasta que realmente empieza a darte la razón con una o dos o varias posiciones a la vez que corren mucho y al final esto va sumando una y otra vez, ¿no? Entonces, como digo, no es magia, simplemente que somos capaces de alinear este tipo de cosas. Cuando estamos hablando de aplicar ciertos ratios, siempre lo aconsejo, a mis alumnos casi se lo impongo, y es que puedan estar como mínimo con el TP1 o el TP técnico sacando una relación de que al menos tengan un 1 a 1. Es decir, si yo voy a arriesgar 100, pues que al menos el mercado me vaya a dar 100. Si yo voy a arriesgar 1 euro, pues que al menos me vaya a dar 1 euro. Si voy a arriesgar $5, que al menos me vaya a dar $5. Es decir, que yo tengo una relación al menos de un 1 a 1, pero si no me la va a dar el mercado, no me meto. No, es que el mercado se ha puesto perfecto y me está invitando a entrar. Sí, vale, pero ¿el ratio que te va a dar cuál es? Pues un 0,5 más o menos a 1. Pues no entro. No, pero es que es la señal perfecta. Me da igual, no entro. Es decir, no es un buen negocio para mí. ¿No entiendes que si yo cojo 50.000 euros y pongo un kiosco o una tienda y luego a final de año voy a tener que pagar entre impuestos y los gastos 50.000 euros o 100.000 euros, no va a ser negocio para mí porque no obtendré dinero? ¿No ves que yo no voy a montar un negocio para que me cueste a mí el dinero? Eso es totalmente incoherente. Lo que yo voy a hacer es poner un negocio con 50.000 euros y poder pretender que al final de año me dé 100.000 o 200.000 o 150.000 o 120.000 o más de esos 50.000 que yo he puesto, ¿no? Pues esa es la norma, por así decirlo, cuando estamos poniendo a nivel estadístico ese ratio de un 1 a 1, ¿no? Bueno, otra cosa importante sería preguntarnos cómo lo hacemos. Si yo me meto de lleno a saber, a poder distinguir, a poder apreciar cómo lo hago, bueno, dos o tres cositas fáciles podemos decir. Por ejemplo, al igual que sucede con muchos traders, que en este caso cometen un error muy grande, es a pesar de que tienen un sistema ganador, lo que hacen es ir cambiando de disparo, ir cambiando y conmutando un disparo que no les conviene. Lo que yo hago es ser muy genérico en que todos estos son micro, todos estos son macro. Si yo sitúo disparos macro es porque sé que va a haber una estadística macro y porque esos disparos macro requieren más dinero, incluso a lo mejor un stop más distante, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor pues eso es el motivo por el cual requiere más dinero. Pero un disparo micro, en este caso un calibre micro, va a poder multiplicarse muchas veces en el avance de ese macro y va a compensar, a pesar de que me va a penalizar más número de veces por el ruido de mercado que haya, va a poder ganar a la larga más dinero que esa macro y por lo tanto van a computarse y van incluso a sostenerse el uno al otro. Porque habrá momentos donde la micro no me esté dando el dinero, pero la macro me la dé y yo me quede en positivo, o un día en el que la macro no me ha dado el dinero, pero las micro me han dado dinero y yo esté en positivo. Entonces, al final se van alineando. ¿Habéis visto esos periodos donde estábamos, bueno, durante 1 o 2 semanas, no sé, un tiempo que no progresaba mucho la cuenta? Es porque estamos luchando para quedarnos en positivo en el mercado y van compensándose macro y micro hasta que luego se alinean. Cuando se alinean macro, ganas micro y la cuenta sube. No, no es ningún secreto, o sea, no es magia. Es que quiero que os metáis en la cabeza de que esto no es magia, es simplemente conocimiento aplicado, ¿vale? Bueno, darán fe mis alumnos de ello, ¿vale? Como digo, cuando somos capaces de poder pensar a nivel estadístico acerca de la matemática del trading, por ejemplo, en algo tan sencillo como tirar una moneda al aire, sé que estadísticamente tengo el 50% de las veces que me salga cara o que me salga cruz. Bueno,
un 49-51, un 48-52, un 50-50 más o menos, ¿vale? Pero esto significa que si yo pongo dinero en el mercado a nivel estadístico en un sistema de tirar una moneda al aire, no voy a ganar, no voy a perder. Más o menos voy a ganar y más o menos voy a perder lo que ya tenía al final de año. Me quedaré casi casi al final como estaba al principio. En el mismo momento que nosotros somos capaces de implementar otro tipo de factores alineados es cuando cambia. Por ejemplo, yo le digo mucho a mis alumnos, ¿no? Que nunca jamás verán el precio de la misma forma cuando hacen un entrenamiento conmigo. Jamás, jamás, jamás. Porque los principios que se les enseñan les ayudan a tener un conocimiento donde ahora la estadística ya no les funciona 50-50. Porque si la estadística inicial del mercado es 50-50, pero tú ya conoces algo más del mercado, estás en un 55. Si te explico varias cosas del mercado, estarás en un 60, en un 70 o en un 80. Obligatoriamente, ya que estás más arriba estadísticamente de tener la razón que el mercado, al final es cuestión de aplicar este conocimiento para que puedas ir teniendo un trading ganador. O sea, como digo, no hay magia en absoluto, ¿vale? Por regla general, como digo, tenemos que entender varias cosas. Por ejemplo, vendrán rachas de pérdidas, tenemos que saber reponer esas rachas de pérdidas, tenemos que saber cómo se va a mover nuestro sistema en esa racha de pérdidas, poder calcular la probabilidad de cómo vamos acumulando. Hay veces que cuando empezamos con una racha de pérdidas, lo que yo hago es rebajar el calibre mucho. Mucho, 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 porque sé que en algún momento voy a salir de esa racha de pérdidas y enseguida el propio mercado me lo va a decir. Y ese calibre micro, que el que estoy jugando mucho más a menudo que con el macro, me está sosteniendo porque no me va a hacer pérdidas muy grandes y me va a dar alegrías de que como se va a multiplicar muchas veces, pues va a compensar de sobra lo que haya perdido por el camino, ¿no? Y como digo, no es magia, simplemente el poder alinear estas cosas para que te vayan favoreciendo. Pensad obviamente en el ejemplo que decíamos anteriormente de tirar la moneda al aire. Si el porcentaje de que la segunda vez que yo tire, sea cara o cruz, es igualmente un 50%, o lo que es igual, el 0,5 elevado al cuadrado, entonces de que salga tres veces será 0,5 elevado al cubo, es decir, a la 3. Y así sucesivamente. Al final, yo puedo tener una fórmula que me puede destacar, bueno, vamos a enseñar a los compis de Instagram, una fórmula muy sencilla, en la que me va a decir que el porcentaje de fallos, obviamente entre 100, elevado al número de pérdidas consecutivas que yo tenga, pues básicamente me está indicando el cómo yo puedo salvaguardar ese capital de la cuenta, ¿no? El cómo se lleva a cabo, pues básicamente aplicando un método, un conjunto de pautas que nos van a ayudar a poder guiarnos durante pues toda la sesión de trading o todas nuestras sesiones de trading. Al final tenemos que seguir un conjunto de reglas sin desviarnos para que esas entradas-salidas sean productivas. A veces es muy bueno el saber y es determinante el saber entrar, pero yo conozco muchísima gente que es que les estás diciendo con pies a juntillas, con pelos y comas, dónde tienen que entrar y hacen una entrada mala, mediocre o perdedora. Y ya no tiene que ver con que le hayas dicho lo bueno que sería esa entrada en ese punto, sino que no han sabido gestionarlo, no están gobernando sus operaciones ni siquiera ellos mismos, y mucho menos están entendiendo qué está haciendo el mercado. Porque en función de lo que esté haciendo el mercado, es entonces que nosotros tenemos que actuar, ¿no? Si no, pues tenemos que dejar, según el plan, que el mercado siga evolucionando y que nos dé pues, nuestro trocito de queso, que es básicamente lo que siempre hacemos, ¿vale? Debemos de fijar reglas antes y debemos de fijarlas en función de nuestra personalidad, de nuestro perfil, de nuestro objetivo, del stock que somos capaces de poder tener en esa operación a nivel individual o en ese conjunto de operaciones para una pérdida diaria o semanal o mensual, ¿no? Entonces, con ello podemos evaluar muy bien los riesgos, podemos evaluar muy bien las pérdidas que puede haber en función de nuestros conocimientos, como yo decía, ¿no? Y fijar no solamente a nivel de pérdidas, sino también el capital necesario para mis objetivos, incluso el apalancamiento que voy a utilizar. ¿Es bueno tener un apalancamiento mayor o menor? Pues todo depende. ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Es bueno el poder tener mucho dinero en la cuenta o no? Pues todo depende. Al principio no, sería mi consejo, vamos, irremediable. Hay personas que se sienten más seguras, pero yo les digo que no por lo que pueda pasar. Pero a medida que vamos aprendiendo, no es malo tener más dinero del que vas a ir utilizando. Por ejemplo, si yo tuviese una cuenta de 10.000, solamente necesito 1.000 o 2.000 o 3.000 para operar, el resto lo puedo dejar ahí de colchoncito por si algo pasa mal. Obviamente,
si con esos 2, 3 o 4 o 5.000, da igual, que yo tenga de esa cuenta de 10.000, que son los que estoy utilizando realmente, logro en el tiempo, no sé, vamos a imaginar, a lo largo del año, se puede hacer mucho antes, pero a lo largo del año, 10.000 euros, es decir, he duplicado el capital, entonces puedo retirar mi capital asumiendo que es dinero ganado del mercado, voy a tener presión cero, voy a tener toda la libertad de seguir implementando esto, incluso de que ahora, con ese mismo apalancamiento, lo único que necesito es subir un poquito el calibre de esos disparos para hacer que la cuenta siga en adelante progresando, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta todo esto y somos capaces de definir un horario, básicamente un rango de tiempo donde voy a poder estar operando, ¿vale? Lo que llamamos normalmente ese marco temporal, que tiene que ver con cuántas horas estoy delante del mercado o cuántos minutos, incluso en qué temporalidad estoy visualizando el mercado. Puede ser en días, en horas, en semanas, en minutos, lo que sea. Pero si yo tengo esos dos conceptos juntos, estoy teniendo un marco temporal. Cuando yo ya sé qué tipo de marco temporal, qué apalancamiento y qué objetivos voy a tener, pues tengo muchísimo ganado para poder aplicar una metodología de una forma muy, muy acertada y segura, ¿vale? Y fijaos bien, esto lo hemos puesto más de una vez, no me cansaré de hacer referencia a esos ratios, de que cuando nosotros somos capaces de aplicar, aunque solamente sea un ratio, como decíamos aquí, este sistema patata del 50-50%, algo que no sirve para nada, es capaz, cuando se lleva bien en el tiempo de un ratio de un 1 a 1, ser algo que no nos va a dejar perder y de ahí en adelante incluso ganar, cuando llegamos a un ratio ganador, lo que estamos haciendo, por ejemplo, si yo tengo un 50% del tiempo que cada vez que gano, gano 2 y cada vez que pierdo, pierdo 1, estoy ganando al menos un 50%. Incluso mucho más si soy capaz de llevarlo a otros ratios superiores, ¿vale? Ahora, claro, la capacidad de acierto de vuestro sistema en muchos momentos os puede jugar un flaco favor, porque si no tenéis estadísticamente, pues vamos a suponer que tenéis un 70% de fallos frente a un 30% de aciertos, como antes referíamos, vais a necesitar que un ratio de al menos un 3 a 1 en adelante, un 2,5, 3 en adelante para poder ganar dinero. Algo totalmente, pues bueno, no digo difícil o imposible porque no lo es, pero bastante incómodo de manejar cuando sobre todo al principio no sabemos hacer bien las cosas. En cambio, si tenéis un sistema que tenga el 70% de acierto frente al 20, o perdón, el 30% de fallos, pues es relativamente fácil que simplemente con el 1 a 1 de las veces, 1 a 1 de ratio, el 70% de las veces nos esté dando al menos ese 20% de rentabilidad, ¿no? Y bueno, y así podríamos hacer 1000 combinaciones que nos están demostrando una y otra vez que somos capaces de, aplicando algo muy sencillo, ser ganadores, obviamente teniendo un método detrás que funcione y por lo tanto pues necesitamos, como no, de aplicar este tipo de gestión, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.